Articulación temporomandibular. Ligamentos. Este proyecto es presentado por Natalie Clavijo y David Gómez, residentes de primer semestre de la Universidad Antonio Nariño del posgrado de ortodoncia, bajo la orientación del Dr. Oscar Daza. Los ligamentos se pueden clasificar en principales y accesorios. Dentro de los ligamentos principales encontramos los ligamentos colaterales, ligamento capsular, ligamento temporomandibular y ligamento temporodiscal o Tanaka. Dentro de los accesorios encontramos el ligamento esfenomandibular, ligamento estilomandibular y el ligamento pterigomandibular. Iniciamos con los ligamentos colaterales discales o ligamentos discales. Estos fijan los bordes medial y lateral del disco articular a los polos del cóndilo. El ligamento discal medial fija el borde medial del disco al polo medial del cóndilo. El ligamento discal lateral fija el borde lateral del disco al polo lateral del cóndilo. Estos ligamentos dividen la articulación en sentido medio-lateral en las cavidades articulares superior e inferior. Estos ligamentos actúan limitando el movimiento de alejamiento del disco respecto del cóndilo. Permiten que el disco se mueva pasivamente con el cóndilo hacia adelante y hacia atrás y permiten que el disco rote en sentido anterior y posterior sobre la superficie articular del cóndilo. Ligamento capsular. Toda la ATM está rodeada y envuelta por el ligamento capsular. Las fibras de este ligamento se insertan por la parte superior de las superficies articulares de la fosa mandibular y la eminencia articular. Por la parte inferior, las fibras del ligamento capsular se unen al cuello del cóndilo. Ligamento temporomandibular. Este ligamento refuerza al ligamento capsular y está formado por dos partes o porciones, la porción oblicua externa y la porción horizontal interna. La porción oblicua externa se extiende desde la superficie externa de la eminencia articular y la apófisis cigomática en dirección posterior-inferior hasta la superficie externa del cuello del cóndilo. La porción horizontal interna se extiende desde la superficie externa de la eminencia articular y la apófisis cigomática en dirección posterior y horizontal hasta el polo lateral del cóndilo y la parte posterior del disco articular. La porción oblicua externa limita el movimiento de apertura rotacional normal, es decir, apertura de la boca, y la porción horizontal interna limita el movimiento hacia atrás del cóndilo y el disco. Continuamos con el ligamento de Tanaka o ligamento temporodiscal. Este ligamento nace en la cisura petrotimpánica y se inserta en la parte posterior del disco. Es responsable del desplazamiento medial del disco y refuerza la cápsula articular. Ligamentos accesorios. Iniciamos con el ligamento esfenomandibular. Este tiene su origen en la porción externa de la espina del esfenoides y en la fisura petrotimpánica y se extiende hacia abajo hasta la língula. Este ligamento acompaña los movimientos de apertura y cierre mandibular. El ligamento estilomandibular se origina en la apófisis estiloides y se inserta en la parte posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Este ligamento se tensa cuando existe protrusión de la mandíbula, pero está relajado cuando la boca se encuentra abierta. Terminamos con el ligamento pterigomandibular. Este ligamento se origina en el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides del esfenoides y se inserta en la línea oblicua posterior del último molar. Dentro de sus funciones encontramos la limitación en el movimiento de apertura.